que tú nos estás dando de nuevo de poder ser edificados en tu palabra, poder ser enseñados e instruidos. Te rogamos que tú estés con el hermano Erwin que estará en esta noche enseñándonos acerca de tu palabra, que tú lo utilices como lo has hecho en otras ocasiones para poder enseñarnos y edificarnos. Glorifícate en esta noche, sé tú el centro de nuestra atención por sobre cualquier otra cosa. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capi, el tiempo es suyo. Muy bien, buenas noches a todos. El estudio de la noche de hoy lo titulé Enemigo desconocido, poderoso y destructor. Esta situación se ha vuelto algo más que circunstancias, nada más, debido a una enfermedad que, aunque no es una pandemia, porque los números y todo no dicen que es una pandemia, ha sido reconocida internacionalmente, mundialmente como pandemia. Y con esa excusa, algunos de los gobiernos del mundo también, personas que quieren, que detestan a la humanidad, porque no hay otra palabra, se les ha dado esa excusa para que violen nuestros derechos. Es prácticamente especial ver que no solamente los gobiernos están violando nuestros derechos, sino que toda la gente pasivamente lo acepta. Lo acepta. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que hay un enemigo desconocido, poderoso y destructor que puede matarlos, que puede aniquilarlos. Estuve viendo hace poco una película, creo que más de algunos de ustedes, o si no todos, ya la vieron. Esta película se llama We Were Soldiers. Trata de la batalla de Ia-Drang, en el valle de Ia-Drang, que de acuerdo con la historia, fue la primera y principal batalla entre el ejército de los Estados Unidos y el ejército del pueblo de Vietnam. Fue en noviembre de 1965. Tenían la función ambos de uno estaba defendiendo su territorio, que era Vietnam, y otro era una fuerza invasora, que era el ejército de los Estados Unidos, aunque ambos se consideraban a sí mismos como los buenos de la película, ¿verdad? Unos estaban defendiendo. El ejército de, de los Estados Unidos estaba en esa batalla. Fue la recientemente creada caballería aérea, que como tenía como norma especial transportar a los elementos de su regimiento, de su batallón, a través de helicópteros. Le decían asalto aéreo, por lo rápido y por lo especial que eran este tipo de naves. Por otro lado, lo que hacía el ejército del pueblo de Vietnam era utilizar un armamento que estaba un poco más fuerte que el que tenían los norteamericanos y mayor número de hombres. Cuando le dijeron al general, perdón, los que llevaban estos ejércitos era, por ejemplo, la película es protagonizada por Mel Gibson, pero ahí está el ahora general retirado ya, y en ese tiempo era teniente coronel Hal Moore, y el otro, el líder del ejército ¿cómo se llama? Del ejército del pueblo de Vietnam, era el coronel Nguyen Huang, ahora general también. Ya murieron ambos. Cuando el general Halmur le avisaron que iba a enfrentarse a esta unidad por demás más grande, con un mejor entrenamiento que el que él podía darle a su gente en el poco tiempo que le dio,
además de ser todos los soldados de ese ejército veteranos de batallas, pues habían participado en la guerra de Dien Bien Phu contra los franceses y prácticamente los habían destruido. Eran muy fuertes, muy sagaces y tenían un espíritu bastante alto. Para los norteamericanos, este era un enemigo desconocido, poderoso y destructor. Sí, y a eso le agregamos que cuando le dieron el mando a los norteamericanos, el general Moore, le dieron el mando de este batallón, le dieron el mando del primer batallón del 7º Regimiento de Caballería, el mismo que era anteriormente en la historia el general Custer. No sé si lo recuerdan ustedes, pero el general Custer era un general que murió en una batalla y todos sus hombres fueron muertos. ¿Verdad? Fue una masacre la que hicieron contra él los indios y aparte de eso, le cortaron el cuero cabelludo a todos. Entonces, cuando le dieron la noticia, le habían quitado gente, le habían quitado oficiales, le habían traído soldados que no estaban correctamente entrenados por él y encima le dan un regimiento de un general que murió en una masacre. Entonces, los elementos estaban dados. Él sabía que se enfrentaba contra un ejército mucho mayor, mejor entrenado, fuerte y con casi todos los soldados, y por no decir todos, veteranos de combates anteriores. De hecho, el general Nguyen Huang tenía una orden que le daba a sus soldados. Les decía, maten a todos los que envíen y dejarán de venir. Él no tomaba prisioneros y todo el mundo lo sabía. Entonces, para recientemente creada unidad de caballería aérea del ejército de los Estados Unidos, este era un enemigo desconocido, poderoso y dispuesto a destruirlos, con un dicho que decía, no vamos a permitir ningún soldado extranjero que esté en medio de nosotros y que esté vivo. Por otro lado, el coronel Hal Moore tenía este otro dicho. Él le hablaba a sus soldados y les decía, hagan esto porque cuando el metal choca con la carne, y los entrenaba de tal manera que se prepararan físicamente para lo que habría de venir. No les dijo, este es el ejército, al contrario, comenzaron a tomar situaciones del primer batallón del 7º de caballería, como la canción Carry Owen, cuando tengan tiempo la buscan. Entonces, todos ellos cuando iban a asaltar, era su unidad, se habían empoderado de ella y se hicieron fuertes. Entraron a esa batalla y a pesar de ser el ejército del pueblo de Vietnam, tenía cerca de 5,000 soldados, bien entrenados, como les digo, y muy veteranos en el combate. A pesar de eso, y con el general Moore con escasos 700 o 800 soldados, logró vencer a ese ejército mucho mayor. Cuando el general Moore decía, cuando el metal choca con la carne, se refería específicamente a eso, cuando está el fragor de la batalla, cuando el combate está en lo más fuerte. Eso es lo que quería él decir. Quería entrenar a sus soldados de tal manera que ellos supieran que se iban a enfrentar a un enemigo fuerte. No iba a ser débil, iba a ser fuerte. Un enemigo que era desconocido al presente, poderoso y que tenía la misión de destruirlos a ellos. Entonces, cuando ellos llegaron al campo de batalla,
cuando ellos llegaron al lugar donde el metal choca con la carne, como decía el coronel Moore, ellos sabían a qué iban. ¿Mm? Y como soldado, como veterano de combate, les puedo decir, cada vez que entré a combate, tenía miedo, no puedo negarlo, tenía miedo, y más cuando comenzaban a volar los pedazos de metal por todos lados, pero había en el corazón un deseo de vencer a ese enemigo, aunque sea superior, aunque sea fuerte, aunque era un desconocido, poderoso y destructor. Pues bien, ahora, en estos días, tengo compañeros, muchos soldados que conozco, mis compañeros de armas, que probaron realmente la parte donde el metal choca con la carne. Y ahora sí me preocupa, eso me preocupa porque miro esta situación y la de esta enfermedad me refiero, que estamos pasando, y aún algunos de aquellos que recuerdo con respeto, están atemorizados. No, no lo van a decir, no lo van a reconocer, pero encuentro cosas en Facebook, en WhatsApp, pongo cosas como estas, ¿verdad? Cosas intimidantes, cosas que dan miedo. Mientras los muertos no sean tus muertos, no entenderás la gravedad de lo que está pasando. Quédate en casa. Si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Protégete y protege a los demás. Y no digo que esté mal, está bien porque demuestra el amor que tenemos por nuestra familia, amigos y aún por extraños. Sin embargo, puedo ver a través de sus dichos, y a pesar de que muchos son cristianos, son eh, algunos son pastores que yo conozco, que son militares, son pastores, y cada vez que entro en sus buzones o miro en Facebook las cosas que ellos ponen mensajes basados en la Biblia, más mensajes de cariño, de amor, de especiales, ¿verdad? Se despiden siempre. Eh, pero si se dan cuenta, cada mensaje de eso lo que tiene es, escóndete, no luches, ¿verdad? Por ejemplo, nos tocó pelear una guerra silenciosa que se gana con armas y no con sino con oración y fe. Imagínense ustedes, bueno, no quisiera que se encontraran con Jesús y les dijeran, bueno, entonces muéstrame tus obras por tu fe, o algo así, ¿verdad? Entonces, ellos se ponen a hacer ese tipo de cosas y dejan por un lado la lectura de la palabra. Sacan textos fuera de contexto, sacan situaciones especiales que no están bajo el control de ellos. Ponen la Biblia, como quien dice, miren, soy muy respetuoso de la palabra, pero en realidad su corazón, sus acciones, su ejemplo está diciendo algo totalmente distinto. Entonces, tienen muy cerca la palabra de muy cerca de sus labios más bien, la palabra de Dios, pero está lejos de sus corazones. No la tienen enraizada donde debe estar, donde la fuerza y la fortaleza realmente se necesita, ¿verdad? Ya Joel nos habló hace unos domingos acerca de la batalla de la mente. Y esta precisamente es una batalla en la mente. El enemigo, ¿m? Y no me estoy refiriendo solamente al enemigo físico que tengamos. Por ejemplo, el coronel Hal Moore se hubiera puesto a pensar, Dios mío, me quitaron oficiales, me pusieron esto, me dieron, ¿cómo se llama? Soldados verdes. Verdes se refiere que son, pues, con poco entrenamiento. Y los soldados que tenía con cierto conocimiento de combate me los están quitando. Y encima de eso, me dan el regimiento que tenía el general Custer, donde fue totalmente aniquilado. ¿Qué puedo esperar? ¿Verdad? Y si hubiera llenado de esos pensamientos, no creo que le hubiera ido muy bien.
esta es una batalla de la mente y se gana en la mente de cada uno. No es necesario convencer a otro, es nuestra mente. Nosotros tenemos que convencernos específicamente quiénes somos dentro del cuerpo de Cristo, quiénes somos en el reino de Dios y quiénes somos para nosotros. Entonces, esa es la verdadera batalla. Saber quiénes somos en Cristo Jesús, saber quiénes somos directamente para el Señor. Él no nos va a dejar. Pero si nosotros decimos, no, estamos desamparados, no podemos hacer otra cosa, entonces definitivamente no vamos a poder caminar muy lejos, ¿verdad? Entonces quiero ponerles lo que hemos estado hablando últimamente. Los últimos mensajes, tanto de William como de Carlitos, han sido basados en el Pentateuco. Y pues yo también estoy leyendo el Pentateuco en estos tiempos. De hecho, ya terminamos, vamos por Josué. Pero sí quiero referirme a esa parte de cuando Israel, los voy a poner en contexto, pero como les digo, cuando yo miraba a mis compañeros, volviendo a lo de mis compañeros, esto no podía dejar de enojarme. De hecho, crucé espadas con varios de ellos y a pesar de que yo no hablo palabras altisonantes, sí fue un poco, las palabras que dije no buscaban herir, buscaban sacudir a mis compañeros, a los que yo conozco como cristianos y a otros que se jactan de ser de otras religiones, pero que siempre andan mencionando el nombre de Dios. Pensaba ponerlos así, ¿verdad? Entonces, pues, sigo haciéndolo, no me arrepiento de haberlo hecho, porque mi postura es predicar la palabra de Dios, hacer que la tierra se llene del conocimiento de su gloria, que su palabra corra y sea glorificada. Si ellos quieren convencerse, ya no puedo hacerlo. Si yo no puedo, como ha dicho Carlos y William muchas veces, no es en nuestro corazón, no está en nosotros querer convencer o querer tratar de convencer a las demás personas, ¿verdad? Entonces, como les decía, en nuestros últimos encuentros virtuales hemos hablado acerca del Pentateuco. Y yo creo que todo el mundo sabe que el Pentateuco se atribuye a Moisés, ¿verdad? Lo que voy a tratar yo está más o menos en los libros de Números y Deuteronomio. Primero, creo que todos saben esto, ¿verdad? Que Moisés estaba como un gran legislador, siervo del Dios Altísimo, y entonces creó la Torá, que son el Pentateuco, estos 5 libros. Además de esto, Deuteronomio, creo que William fue el que le mencionó esto. Recuerdo que es como la segunda ley. En realidad es como una repetición de las palabras que Dios había puesto en el corazón de Moisés para el pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Para poner en el contexto de lo que yo les quiero poner. Primero, ¿verdad? Dios saca a Israel con brazo fuerte de Egipto, ha llevado a este pueblo de dura cerviz, porque vaya si no, a cada rato paraban y se ponían a lloriquear, pero agarra este pueblo de dura cerviz a conquistar la tierra que Dios les dijo y que Dios les dio por herencia. Han salido de Egipto, han cantado cuando vieron la destrucción del ejército de Faraón. Recuerdan ustedes a María cantando ahí a la orilla cuando vio al ejército de Faraón, un ejército que lo que quería era destruir, un ejército poderoso y destructor, pero porque Dios lo redujo al orden, estaban ahora a los pies de aquellos que querían matar, o sea, de los israelitas. Entonces lo lleva sano y salvo, bien alimentado, a través de un duro entrenamiento en el desierto. Poco a poco se fueron enfrentando enemigos que Dios les ponía delante. Les quitaba a unos, les ponía a otros. Las maravillas de Dios habían estado a la vista de todos estos hombres, pues desde su salida
el brazo fuerte de Dios se ha manifestado. Entonces caminaron por el desierto. Sus zapatos nunca se gastaron, su ropa nunca se gastó. Tuvieron siempre comida sin necesidad de ir a McDonald's o al súper para ir a traer comida. Ellos tenían siempre alimento. Tenían el maná, les dio codornices y ellos seguían lloriqueando y seguían haciendo cosas que no debían. El ver el campamento de Israel era realmente impresionante, ¿verdad? No tenían sed, no han necesitado nada, no han necesitado comprar vestuario o calzado. Dios ha provisto para su necesidad, a pesar de sus continuas quejas y continuos lloriqueos. Han tenido batallas contra los enemigos que no pensaron y los han derrotado. Algunos desobedientes definitivamente se han quedado en el camino y han muerto por consecuencia de su rebeldía. Entonces, en el libro de Números se puede ver la minuciosidad con que Moisés viene y Dios le dice que haga un censo. Militarmente nosotros decimos estado de fuerza. El estado de fuerza significa hacer un recuento de los soldados, de las armas, de los vestidos, de los uniformes. O sea, ver no solamente que haya soldados, sino que estén correctamente equipados y armados. Eso es de sencillo. Y entonces viene Moisés y en el libro de Números, se los puse ahí, pero si ustedes tienen su Biblia es mejor porque a veces no se ve. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida en la tierra de Egipto, en su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y a Aarón por sus ejércitos. Entonces viene Moisés y hace ese estado de fuerza y está descrito en el libro de Números. Están en una forma increíble, están armados, son fuertes, están dispuestos para la guerra. Yo me imagino que cuando porque tenían jefe de miles, jefe de cientos y jefes de 50, cuando ellos se ponían adelante de este ejército, se han de haber sentido muy orgullosos, se han de haber sentido invencibles, porque en realidad lo eran. Y no eran porque fueran ellos, sino porque Dios estaba con ellos. Pero ahora terminó la jornada. Están a las puertas de la tierra que Dios les prometió. Han seguido las órdenes de Dios a través de Moisés. Y cuando Dios decía, deténganse, ellos se detenían. Y cuando Dios les decía, continúen, seguían su camino hacia la tierra que Dios les había prometido. Y entonces, dice aquí, nuevamente, así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días. Es Números 10, 33, 36. Buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Y cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Entonces, era impresionante. Solamente el mencionar esa palabra cuando se comenzaba a mover aquellas huestes tremendas del pueblo de Israel, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando se detenían, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Imagínense ustedes, en ese tiempo no había Facebook ni nada, no había prensa libre, no había, bueno, la prensa libre tal vez no, pero otro tipo de periódico que fuera bueno y que fuera correcto.
Entonces, a pesar de todo, los pueblos que estaban alrededor de donde iba marchando el pueblo de Israel, sabían de su poder y les temían increíblemente. Entonces, como les digo, vienen y ya el tiempo terminó, porque llegaron cabal a donde debían de haber llegado y entonces están dispuestos a entrar en combate. ¿Mm? Ellos están armados, están listos, dispuestos, ya han tenido refriegas con enemigos, están ellos, ya saben lo que van a hacer. Conocen quién es Dios, conocen quién es Jehová y están listos. Entonces viene Moisés y le dice Dios a Moisés: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. O sea, no eran cualquier cosita. Eran ese montón de jefes que cada vez que cuando Moisés ordenó el censo y ordenó contar las armas, en los primeros versículos del libro de Números, los primeros capítulos del libro de Números, ellos estaban adelante de su pueblo con el pecho erguido, sabiendo que no había forma de que fueran a fracasar. Tal vez no lo decían físicamente, pero sí lo sabían. Tenían un ejército tremendo. Dentro de estos espías estaban de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, y de la tribu de Efraín, Oseas, conocido después como Josué, que era el hijo de Nun. ¿Verdad? Entonces, estos dos, junto con los otros 10, fueron y fueron a espiar la tierra. ¿Cuál era la intención de esto? Era prácticamente estratégico, era un plan estratégico que debían hacer. Dios ya había puesto la orden, Dios había dado el mandato. De hecho, Dios había dicho: yo he entregado esta tierra. Sin embargo, ellos tenían que hacer su trabajo, tenían que ver por dónde iban a entrar, cuál es el lugar donde debían atacar primero. O sea, tampoco eran segundones y se iban a que Dios haga lo que quiera. No iban a decir eso. Dios les mandó que fueran y que espiaran la tierra, que buscaran los mejores lugares para llegar a cumplir lo que el Señor les había dicho. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Viene y luego de 30 días, ¿verdad? Vienen los espías y regresan, todos príncipes de ese pueblo, y el reporte comienza así. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, y la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y traían frutos de la región, traían, de hecho, dice que llevaban un racimo de uvas entre 2 personas porque eran demasiado grandes las uvas o demasiado grande el racimo, tenía que llevarse entre 2 personas y llevaron frutas y de veras estaba ahí. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, por supuesto, algo con lo que Dios no contaba, Dios no sabía, y eso no se los dijo a ellos. No sabía que en esa tierra había un enemigo desconocido, poderoso y dispuesto a destruirlos. Imagínense ustedes, pues yo no sé cómo se los hizo Dios a esto, ¿verdad? Entonces, ellos llegaron y les dijeron que no, que era un pueblo muy fuerte, muy grande, muy, ¿cómo se llama? Que era imposible. O sea, que ellos eran el pueblo de Dios, pero que el general Custer, unos años después, iba a ser masacrado y que ellos tenían que ver con esa masacre. Y que no podían hacer porque entonces sus hijos, sus pequeñitos, iban a quedar como prisioneros de estos malísimos enemigos. Entonces, nuevamente, se los voy a poner ahí, pero se los leo. Mas el pueblo
que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, Amalek. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo, y como dice William, todos esos feos habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. No conocían a las cucarachas, creo, porque hubiera dicho cucarachas, pero dice langostas. Y así les parecíamos a ellos. Entonces, uno de nosotros, uno de nuestros, en todas las guerras ha pasado lo mismo, pero una de las principales armas que utilizan los ejércitos para desmoralizar al ejército oponente es precisamente bombardearlos con información negativa. Venían y comenzaban a decirles, ¿cómo estaban? No, no vayan, regresen a sus casas. Pobres ustedes, no están acostumbrados a luchar, así como hacían los alemanes con los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Y los vietnamitas con los norteamericanos también. Vayan a su casa. ¿Qué hacen aquí? No, no pierdan a su familia. Su novia debe estar con otro hombre en este momento y su esposa, no digamos, y cosas como esta. Y comenzaban a bombardear con eso a los ejércitos. Y a veces encontraban terreno fértil, ¿m?, en los corazones de algunos y se volvían pusilánimes, temerosos y cobardes. Y eran los primeros en caer en combate. Era prácticamente un ardid, un arma. Eso se llama miedo. Pero en el caso de Israel, ellos mismos se estaban contagiando de ese miedo. Ellos mismos habían puesto en su corazón el terror de esos enemigos que ellos miraban. Y decía, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Verdad? Entonces, era sencillo. Vinieron ellos, trataron, ¿cómo se llama? Fueron a ver y se dieron cuenta que había un enemigo desconocido, poderoso y dispuesto a destruirlos. Y que además de eso, ellos ya habían visto que le iban a quitar a sus mujeres y hacer esclavos a los hijos. Entonces, todo ese temor que ellos habían puesto en sus corazones, ¿m?, a pesar de que Caleb y Josué dijeron, miren, no es cierto, tomemos porque el Señor está con nosotros. Y pues casi los apedrean, casi los linchan a ellos, ¿verdad? Y Moisés y Aarón poco pudieron hacer ante el desborde de la realidad, porque era real, de veras era real, que enfrentaban. Los únicos que insistieron fue Josué y Caleb, y eran 4 contra todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios viene y le dice a Moisés, mira, no te hagas bolas. Con estos cuates no se puede hablar. Es que era de Zacapa. Entonces, viene y le dice, no se puede hablar. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a dar otro pueblo que sí haga lo que yo le digo. Y estos se van a ir, pero se van a ir de una vez. Entonces, Moisés porfía con Dios y le dice, Señor, no, hombre, no, que no sea así, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir los pueblos de donde sacaste? No, hombre, no, que no hagas eso, Señor. Y entonces Dios escucha la voz del apenado Moisés. Estaba penado por qué dirían los vecinos si Dios hubiera destruido ese pueblo rebelde. Pero entonces viene y le dice, está bien, no los voy a matar, pero mándalos a que se regresen a otra vueltecita al desierto, porque ya no
van a tomar ellos la tierra. O sea, simplemente no quisieron, ¿verdad? Entonces viene Moisés, les comunica mucha, otra vueltecita para que agarremos onda, ¿verdad? Al desierto nos está mandando Dios. Al escuchar al pueblo, las nuevas, ustedes saben qué es lo que pasa, el enemigo desconocido, poderoso y dispuesto a destruirlos, ya no se parece tan enemigo dispuesto a destruirlos. Entonces dice, levantémonos, pero Dios ya no estaba con ellos. Ya su corazón estaba entre dos pensamientos. Entonces les dijo, no, ya no vayan porque Dios no está con ustedes. Ni el arca se va a mover de aquí. No vayan, los van a destruir. Y adivinen qué pasó, los destruyeron, ¿verdad? Vinieron ellos, pelearon contra estos moradores de la tierra y no ganaron porque Dios ya les había dicho que no lo hicieran. Entonces, vienen ellos, se van otros 40 años al desierto, de nuevo, toda esa generación muere en el desierto. Los que quedan son los hijos y todos los demás. Ya no, los únicos, ahí sí que los únicos que sobreviven, porque hasta Aarón muere en el camino, son Josué, Caleb y Moisés. Y Moisés, desgraciadamente, tampoco iba a poder entrar porque, pues, ¿se acuerdan? En Meriba, él había golpeado la piedra cuando Dios, para sacar agua, cuando Dios le había dicho que le hablara. Entonces, él desobedeció. Entonces, llegan, dan la vuelta, los 40 años, y llegan de nuevo donde estaban. Y está el Jordán enfrente de ellos. Y con respecto al enemigo, nada ha cambiado. Sigue siendo un enemigo desconocido, poderoso y dispuesto a destruirlos. Y lo deben enfrentar y lo deben destruir a todos. Moisés le recuerda en Deuteronomio la ley y el carácter, la esencia de Dios. Y también que es el Dios que los estaba enviando a tomar esa tierra. Dice Deuteronomio, se los voy a poner aquí para que lo vean. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar y a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, o sea, los descendientes de Anac, que son gigantes, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende, pues, hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios nos haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Eso es también como una especie de paréntesis. Dios es un Dios justo. Entonces, por ejemplo, tuve una pregunta, ¿verdad? ¿Pero por qué hacía Dios eso, pobrecito los moradores de la tierra? Me imagino que conociendo la justicia, y eso lo digo yo, estuvo enviando personas que les dijeran arrepiéntanse, igual que hizo con Israel. Entonces ahora el brazo de Dios para castigar a estas naciones era Israel. Y además les estaba dando el pueblo y les había dicho, tomen estas naciones, son más numerosas que ustedes, son más grandes, son más altos, ¿verdad? Todos se miran así tipo el capitán Sagastumi, fuertes, robustos, guapos, pero no les teman, ¿verdad? O sea, parecían así, al capitán Sagastumi sí le temen, pero a ellos no. Entonces, no les teman, porque yo ya entregué a esos pueblos en sus manos. Ya lo hice. Como les digo, un arma que utilizan los ejércitos para
para antes de entrar en batalla, usan el temor. Y nuestro enemigo, porque ven, a Israel nadie le dijo que tuvieran miedo y que ellos eran como langostas delante de los moradores de la tierra, de los hijos de Anac. Eso no se los dijo nadie, eso lo dijeron ellos, ¿verdad? Y ya Carlos nos ha mencionado que la voz que creemos más es la que es nuestra. ¿No? O sea, ¿cómo voy a hacer algo si lo que estoy pensando yo soy yo? No sé si me doy a entender. El asunto es bien sencillo. Si este pensamiento es mío, debe ser correcto. ¿Por qué? Porque es mío. No me lo está dando nadie. Pero otra vez, el enemigo usa de ardides para colocar temor en nuestros corazones. Y créanme, el temor es un arma increíble. Les voy a hacer un paréntesis aquí para contarles una anécdota. Esta es una especie de como que está a la orden del día irse de Centroamérica a Estados Unidos a buscar nuevos horizontes, ¿verdad? El sueño norteamericano, como le dicen, no americano, porque americanos somos todos, entonces el sueño norteamericano. Salen los pobres muchachos, se exponen a un montón de cosas, ¿verdad? Así como me lo contaron, se los cuento, como decía, la calle donde tú vives. Viene iba viajando a pie, ¿verdad? Y recuerdan ustedes que hay un tren que lleva a través de México a estas personas. Pues creo que ese tren era el que él debía tomar. Entonces iba buscando un compartimiento que estuviese abierto. Entonces vio una puerta que estaba abierta y con lujo de fuerza brincó dentro del carro y lo cerró. Para su mala suerte, la puerta se cerró desde afuera, no la podía abrir, ¿verdad? Entonces vino y se comenzó a dar cuenta que se había metido en uno de los cuartos fríos. Era el cuarto frío del tren, ¿verdad? Entonces, bueno, el tren llegó a su destino y cuando llegan los hombres y abren el vagón, encuentran el cadáver de este pobre hombre. Por supuesto, había muerto de frío. Y entonces le dice, mira, es un cadáver, le dice el otro. Sí, es cierto, miremoslo. Y comienzan a verlo y le dan vuelta y todo. ¿De qué murió? Hipotermia, está totalmente helado, parece hielo. Pero ¿cómo puede ser? Dice, si el camión no funciona. Hace años que estamos pidiendo que lo compongan. No había frío en este vagón. Él llegó, se dio cuenta que estaba en el frigorífico del tren y su mente comenzó a decirle, te vas a morir de frío, te vas a morir de frío. Y adivinen qué, se murió de frío, porque pensó que había un enemigo desconocido, poderoso y dispuesto a destruirlo, y él no podía con él. Volviendo a nuestro relato, o sea, Dios no había cambiado. Y no había cambiado nada. Ni Dios, ni su voluntad, ni el enemigo. Pero este pueblo sí estaba en la disposición de cumplir el mandato de Jehová que diera a través de Moisés. Pues no veían el poder de su enemigo, sino la grandeza de Dios que estaba en ellos. Josué había puesto en el corazón de estos hombres el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. No había otra razón. Entonces, ellos siguieron avanzando, siguieron conquistando, ¿verdad? Al pueblo que Dios les había dicho que conquistaran. No hubo ningún cambio. Es el mismo pueblo. Tal vez un poco más viejos, pero tal vez ya habían nacido otros ahí. Seguían siendo gigantes, ¿verdad? Pero en la primera de cambio, ellos entraron cumpliendo la voluntad de Dios. Y cada vez que cumplían la voluntad de Dios, cada vez que ellos cumplían lo que Dios estaba diciendo, entonces les iba bien.
entonces no tenían problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba arraizada en sus corazones, porque los dichos de Dios estaban en sus pies, en su cuerpo, en su mente y en su corazón, como decía Joel, en su mente y en su corazón. ¿Sí? Entonces, lo que Dios dice es lo correcto. Y es correcto aunque todos estén en contra y lo condenen. Y lo que Dios dice que es incorrecto, es incorrecto. Aunque todos aplaudan y lo aprueben. Alguien solía decir, lo que Dios dice es verdad. Yo lo creo y lo acepto. Pero yo tengo el entendimiento de que lo que Dios dice es verdad, aunque yo lo acepte o no. y lo debo aceptar y obedecer, lo crea o no. O sea, si Dios lo dice, aunque yo no esté convencido, tengo que seguir adelante. Entonces, cuando nosotros ponemos en nuestro corazón algo que nos da temor, démonos cuenta de esto. Carlos ya nos hablaba de esto también. El miedo, el temor es como la fe. Es la certeza de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve. Si nosotros tenemos miedo, eso es lo que va a pasar. En nuestro corazón comienza a moverse una realidad que nuestro cuerpo cree. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo siempre nos está oyendo. Y no solamente los dichos de la boca, sino nuestros pensamientos. Cuando nosotros pensamos algo y lo pensamos y estamos súper convencidos de que eso va a pasar, es bastante probable que pase. Y no es porque haya magia o algo así, sino porque nosotros tenemos ese poder en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero si nosotros ponemos la fe en nuestro Dios, porque tampoco es solo tener fe. Uno de los muchachos con los que hablaba me decía es que la fe no es mi problema. Bueno, posiblemente no. ¿Verdad? Lo que pasa es que tenía una fe puesta donde no la debía tener. ¿Verdad? Entonces, Dios habla muchas veces. Aquí tengo varios versos que se me ocurrió buscar ahorita de última hora acerca de lo que Dios dice acerca de nuestros enemigos. Dice Moisés en Éxodo 14, 13, 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En Deuteronomio 1, 28, 30 dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Perdón. Diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, y las ciudades grandes y amuralladas, el cielo, hasta el cielo, y también vimos ahí los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo. Ese es Moisés ya hablándoles a ellos en Deuteronomio, como cuando se estaba despidiendo. No tengáis miedo de ellos, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y si ustedes buscan en la palabra de Dios, está llena de esto. Entonces, si nosotros decimos que sí o decimos que no, estamos en lo correcto siempre. O sea, eso va a pasar. Si nosotros decidimos seguir a Dios o no de seguirlo, somos los responsables de las consecuencias que estas cosas traigan. Entonces, vean con la situación con lo que está pasando. Mucha gente está muriendo por esta peste, esta enfermedad. Pero ahí nuestros derechos están siendo violados sistemáticamente. Debe interesarnos, mis amados hermanos, más nuestros derechos. La salud es responsabilidad nuestra, no del gobierno. Es nuestro derecho el que debemos de buscar y defender. No estamos hechos, como decía un amigo, es que los evangélicos, refiriéndose a mí, deben ser humildes, mano. Y es cierto, así es, debemos ser humildes ante Dios para estar humildes ante Él y obedecer sus designios y su palabra. Eso quiere decir que no importa que cueste lo que cueste, debemos buscar hacer la voluntad de Dios.
no, para nosotros los cristianos, los que hemos creído en Él, no hay alternativa. Entonces, eso es básicamente eh, lo que podíamos nosotros buscar dentro de esta relación con Él. Porque la mayor batalla, nuevamente, está en nuestra mente. Somos los responsables de eso. Pues si decimos obedecer a Dios o no obedecerle, tendremos la razón y llevaremos las consecuencias. El miedo es la contraparte de la fe. En realidad, no sabemos qué puede pasarnos en la presente situación, pero sí sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y Él conserva en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Entonces, si se dan cuenta, ellos decían, sus murallas, las murallas son altísimas, son grandes. Pero ¿qué fue lo que pasó en Jericó? Las murallas cayeron desplomadas. No había razón de temer a ese enemigo desconocido, poderoso y dispuesto a destruirlos. ¿Ven? Ahora bien, somos seres frágiles, con conocimiento de Dios, pero frágiles. Puede ser que nosotros, que Dios tenga la disposición de que nosotros partamos en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros nos pertenecemos. En la Biblia dice, no sois vuestros. Entonces, cambiemos el temor de nuestro corazón y pongamos una fe verdadera de Dios en Él. Es bien fácil. Lo que tenemos que hacer es llenarnos de los dichos de la palabra de Dios y buscarlos asiduamente, continuamente, diariamente. Estudiar la palabra de Dios es mucho mejor que estar leyendo las noticias. Yo no sé cuál es el objeto de estar buscando cuáles son las actualizaciones del COVID. No sé si a ustedes les gustan los muertos. Me gustó la última, hubieron como 360 resucitados, ¿verdad? Entonces, pues esa tal vez es una buena noticia. Pero si nosotros quitamos ese miedo, el enemigo no va a cambiar, ¿ven? Pero ya no va a estar en nuestro corazón el temor. Ese temor nos puede destruir. Ese temor puede hacer que nosotros hagamos cosas que no son correctas delante de Dios. Pero si buscamos cambiar nuestro pensamiento y poner una fe adecuada, una fe en Dios adecuadamente, y no lo digo nada más como religión, como religioso, no, eso no me gusta. Lo pongo de esta manera. Si nosotros somos hijos de Dios y somos llamados a su reino y sabemos qué es o cuál es su voluntad y no la hacemos, hermanos, hasta nosotros mismos sabemos que nuestra esperanza no es mucha. Pero si por el contrario caminamos con Él y nos esforzamos y ponemos valor en nuestro corazón y fuerza y deseo de caminar con Él, todo va a cambiar. Vamos a estar contentos, vamos a estar felices. Como dice la canción, gozo en la tormenta, paz en la tormenta. Esta es el último pensamiento que quiero poner delante de ustedes. Tengamos cuidado de no hacer lo que, de no hacer lo que todos hacen, sino si no estamos seguros, detengámonos y examinemos bien las situaciones a la luz de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios es esencial, ya que si tu corazón está lleno de los dichos de Dios y no te reprende o no te hace sentir culpa, entonces tendrás la confianza y la certeza de que estás en la voluntad de Dios. Cuando estás en la voluntad de Dios, tendrás paz en tu corazón y todo te irá bien. Sobre todo, sigue siempre la guía de tu Padre Celestial. No podemos de ninguna manera apartarnos de ese camino, mis amados hermanos. Y ahora, como diría Carlos, tomates. Comentarios, preguntas, me salté algún verso de Deuteronomio. Gracias, Capi, muchas gracias. Carlos, la barrera, tenés un... Aquí te quito yo el mute, ¿sabes? Para que no te levantaras.
Aquí ya me lo quité. Hola, Carlitos. Déjenme ver cómo pienso esta pregunta bien. Estamos hablando un poco del miedo, estamos hablando un poco de lo que Dios ha dicho y que le creamos. Y yo veo, por ejemplo, el escenario en donde estaba Erwin hablando sobre la conquista de Jericó, cuando fueron a investigar la tierra. Pensemos por un momento que Dios no nos ha dicho que vayamos a conquistar Jericó. Los comentarios de los 10 principales que fueron los espías, de los 10 espías, son hasta cierto punto normales. Es decir, llegar a una tierra, ver que hay un ejército más grande, yo no tengo necesidad realmente, pensémoslo así, de conquistar esa tierra porque yo ya tenía una tierra. ¿Por qué voy a arriesgarme a llevar a mi ejército a morir si yo no tengo ninguna garantía de poder ganar? Obviamente ahí no estoy tomando en cuenta el hecho que Dios ya le había hablado, pero el punto es que si lo vemos desde la perspectiva humana, su reacción o los comentarios que hicieron son normales hasta cierto punto. No tomaron en cuenta la palabra de Dios. Pero entonces me voy a ir a otra escena y hablemos del rey Josías. Todos sabemos que el rey Josías fue uno de los pocos reyes, si no es que el único, que fue profetizado desde mucho antes por nombre y llegó a ser un gran rey. Salió a una batalla, quién sabe por qué, pero él creyó que iba a ganar. ¿Cómo identificar, por ejemplo, que Dios está con Josías en todo lo que hace, pero en esa batalla no tenía que haber peleado? No había una palabra clara de Dios. Dios prosperaba a Josías en todo lo que hacía, pero en esa batalla específicamente no. ¿Cómo poder en nuestros tiempos, por ejemplo, saber cuál es realmente la batalla que tenemos que pelear y cuál no es la batalla que tenemos que pelear para que no muramos en el intento? ¿Va? Por ejemplo, y aquí va la pregunta. Entre los últimos comentarios de Erwin, mencionó que lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Pero en este punto, hablando de la pandemia, la pregunta sería, ¿cuál es esa voluntad? Ok. Primero, una de las cosas que he aprendido como miembro de la institución armada es que si no tenés un objetivo para morir, para morir por él, no tenés nada por qué vivir. La palabra de Dios es lo mejor que he tenido yo hasta ahora. Por otro lado, cuando uno viene y se da cuenta que, por ejemplo, en este caso, Dios dice que te cuides, que seas buen mayordomo de tu casa, que te cuides, que cuides a tu familia? Sí, la respuesta es sí. Entonces, es bien sencillo. La salud es responsabilidad de nosotros. ¿Ves? Por ejemplo, me he encontrado con varios hermanos que no están afanados, pero estamos preparados. No sé si esta enfermedad fue manipulada. No sé si esa enfermedad vino de nada más. Yo pienso más bien que fue manipulada, que ese es un efecto del hombre. Es una guerra. ¿Ven? Entonces, ¿cuál podría ser la voluntad de Dios para mi vida en este lugar? Por ejemplo, uno, necesito trabajar, porque está escrito, el que no trabaja, que no coma. Dos, necesito reunirme con mis hermanos para alabar y bendecir a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Para mí está claro. Y tres, necesito cuidar a mi familia. Necesito cuidar a mi familia porque la salud de mi cuerpo no es responsabilidad del gobierno. Es responsabilidad mía y de cada uno de nosotros. No es
obligación del presidente cuidarme. Entonces, vine al principio, ¿cómo se llama? Que era, encerrémonos todos, esto viene aquí, no vamos a salir porque vamos a caer muertos y todo el asunto. Pero si se dan cuenta, los números han sido manipulados, las situaciones han sido puestas de manifiesto para que nos dé miedo, para llenar nuestro corazón de temor. Enfocan desde arriba las fosas que están abriendo para los muertos. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Buscando trabajar, buscando defender mis derechos. Yo quiero libertad. Quiero que se me permita escoger qué es lo que puedo hacer con mi salud, porque la salud es mía. No quiere decir que sea un irresponsable, quiere decir que voy a trabajar, está bien, esa es una enfermedad severa y grave. Uno puede morir por ella. Pero, ¿cómo se llama? Quiero conocer a mi enemigo, está bien. Voy y espío al enemigo. Voy a buscar al enemigo y me doy cuenta que puede ser vencido. Me doy cuenta que hay medicamentos que puedo tomar, en el caso que esté enfermo, y medicamentos que puedo tomar para que mi cuerpo reaccione ante este virus. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Pienso que la voluntad de Dios está al alcance de mi mano. Primero, tengo que defender mis derechos. Segundo, tengo que trabajar. Y tercero, tengo que prepararme para ser el enemigo. Ya cuando yo me dé cuenta, las murallas van a caer. Pero principalmente lo que Dios dice es, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Esas son las murallas que debo derribar. Ese es el temor que debo vencer. ¿Okay? Si me equivoco, pero estoy buscando asiduamente la voluntad de Dios, créeme, de alguna manera va a venir Él y me va a orientar o va a poner las personas adecuadas a mi alcance para que con la sabiduría que Él tiene y con los dones que le ha dado a estas personas, pueda usarlas para mi beneficio, para que yo pueda salir adelante. La otra cosa es que todos morimos, tarde o temprano vamos a morir. Y un cristiano, una persona que le tiene amor a Dios, no tiene que temer a la muerte. Más o menos lo que mejor puedo contestar, Carlitos. Es que chica, mano, vos pones preguntas muy difíciles. No, mi intención no es poner la pregunta difícil. Es broma. Es simplemente veo, por ejemplo, que los principales de Israel son los que realmente influyen en el pueblo, ¿sí? Es decir, vemos historias en los libros de reyes, en donde el rey sirve a Dios y todos los súbditos sirven a Dios. El siguiente rey no, entonces ya ninguno lo hace. Pareciera como que simplemente están siguiendo lo que dicen los que supuestamente saben, ¿sí? No sé si me explico. Entonces la pregunta es, obviamente nosotros como iglesia deberíamos de ser, ¿qué tal, Carlos? Nosotros como iglesia deberíamos ser como principales todos. O sea, sí, fíjate tú tenés razón, pero solo entrando en lo que vos dijiste, los reyes hacían lo malo, pero no todos los obedecían. Mira el caso de Daniel, ¿ves? Entonces, todo el pueblo fue llevado como cautivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios había tomado a estos hombres como herramienta para castigar a Israel por su desobediencia. Pero a los que no, sufrieron, me imagino que los han de haber golpeado, no habla mucho de esto, pero de veras, cuando hay una batalla no tratan muy bien a los cautivos, ¿verdad? Pero si te das cuenta, en la mente de las personas estaba, tomemos a los mejorcitos de estos, ¿va? A los que vuelan helicóptero. Me quedé trabado.
¿Me oyen todavía? Sí, pero estás Ok, voy a hablando. seguir hablando, no voy a salir. Ok, llevemos ¿cómo se llama? Mira, Erwin Sagastume, ese se mira guapo, llevémoslo para acá, ¿verdad? Entonces, apartan aquellos que estaban comprometidos con la palabra de Dios, los apartó y los puso en los lugares donde Dios quería que estuvieran. Entonces, podés estar pasando malas rachas, pero si estás cumpliendo con la voluntad de Dios, estás en la voluntad de Dios. Mira a José, ¿m? Mira a los muchachos que andaban con Daniel, ¿verdad? Los reyes murieron. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Ellos murieron y todo el pueblo fue llevado a cautiverio. Pero el asunto fue que los que estuvieron firmes con Dios, ellos pudieron salir adelante. ¿M? O sea, no importa el que mande. Lo que yo entendí una vez que Carlos explicó esto es esto. Nosotros no somos un pueblo cristiano. No somos. ¿Ves? Pero algunos de nosotros seguimos vehementemente la palabra de Dios. Entonces, si manda Dios un contingente para que nos arrepintamos, y nosotros vamos a sufrir en el momento, pero si nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios, pienso yo que de alguna manera vamos a pasar a través de esto. En esto específicamente puede entrar el virus este. O sea, cuando los reyes obedecían a Dios, muy bien, habían unos que obedecían y habían otros que no. Cuando los reyes desobedecían a Dios, habían otros que se mantenían firmes a la palabra de Dios, ¿verdad? Y los ejemplos son claros dentro de la palabra de Dios. ¿Saben? ¿No? Se mira que estoy hablando, pero no estoy hablando. Ahora, Carlos, fíjate que en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, que es donde está descrita la muerte de Josías, que era el rey al que hacías referencia, sí, sí hay al igual que en toda situación, en algún sentido, diría yo, la palabra y la voluntad de Dios siempre es muy clara para aquellos que están, aquellos que tienen entrenados los sentidos para discernir entre lo que es justo y lo que no lo es. Fíjate que dice segundo libro de Crónicas 35, versículos 21 en adelante. Y Necao le envió mensajeros diciendo, Necao era el rey de Egipto, ¿no? ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Digamos que desde una lectura nuestra, ¿no? Muy superficial en algún sentido, uno diría, pues eran las palabras de Necao, ¿no? No eran las palabras de Dios, entonces podría ser como confuso. Pero aquí le tenemos que creer al texto. ¿Sí? Más que a lo que nosotros nos podamos imaginar. Porque el texto dice que eran las palabras de Dios y el final pues era la muerte de Josías. Entonces siempre hay una cuestión clara en cuanto a la voluntad de Dios. Y si no hay una cuestión específica de qué hacer específicamente en una situación como esta, siempre tenemos la base que tal vez no pueda ser tan específica en algún momento, pero siempre es muy segura, ¿no? Entonces la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y es perfecta. En una situación como esta, ¿qué tenemos que hacer? Si sabemos que es injusta, bueno, buscar la justicia. Y hay muchas maneras de buscar la justicia, ¿no? Llamar la atención de nuestros gobernantes, sabiendo que esto es injusto, buscar si nosotros somos los que estamos pecando, que en efecto como nación y como iglesia, ¿no? Hemos pecado, buscar en dónde estamos fallando. Entonces, siempre haciendo referencia a la voluntad de Dios, aunque en algún momento no parezca específica, siempre aferrarnos a lo que Él ha revelado, a lo que debemos hacer, buscar la justicia, honrarle, leer su palabra, orar, involucrarnos en los asuntos de nuestra iglesia local,
todas esas cosas que parecen no tan específicas, siempre nos dan una respuesta, siempre nos dicen algo que hacer y qué decisiones tomar. Y en el más extremo de los casos, diría yo, la vez pasada yo hablaba con Carlos haciéndole una pregunta muy parecida a la que estás haciendo ahorita, Carlos Labarrera. ¿Qué pasa cuando de verdad somos impotentes, cuando no tenemos respuesta, parece que de verdad no podemos hacer nada? La palabra dice, estad quietos. Incluso eso es hacer algo de acuerdo a la voluntad de Dios y esperar a que Él obre. Si de verdad no tenemos salida, somos impotentes, no hay nada más que hacer, una muy buena acción en algún sentido que podríamos tomar, aunque parezca contraproducente, es esperar en Él. Esperar en Él. Si en caso no existiese una respuesta clara, ¿no? Si no tuviésemos un ABC, no tenemos un paso 1, paso 2 y paso 3. Entonces, siempre podemos acudir a estos conceptos que son muy básicos, pero que, aunque no parezcan específicos, siempre dan resultado. No sé si me explico ahí, Carlos. ¿Sí? ¿Alguien iba a agregar algo a esto? Sí. Sí. Yo estaba también saludando a Carlos, pidiendo la palabra para poder decirle que eso, primero lo de que Josías sí había una causa que él violó. Y la otra cosa que dijiste, Carlos, era en cuanto a la situación actual, ¿verdad? Puedes repetir la palabra porque con lo que se dijo ya se me olvidó las palabras exactas, pero cuando dijiste la situación actual, ¿qué fue lo que dijiste? Pues solo estaba haciendo referencia a cómo saber cuáles son las batallas que tenemos que pelear y cuáles son las que no. Es decir, en ese entonces Josías no sabía que esa batalla no la tenía que pelear. E Israel, algunos del pueblo no sabían que esa batalla sí la tenían que pelear. Y como estamos hablando ahorita de la voluntad de Dios, que deberíamos de seguir haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo se aplicaba eso? Pero la situación actual dijiste, ¿no? Sí. Sí, ok. Bueno, pues lo de los reyes, pues creo que sí es suficiente evidencia de que había una promesa la cual habían estado esperando por generaciones y todo lo demás de la tierra prometida, ¿verdad? Así que eso sí había una cosa. Y a eso es a lo que quiero hacer alusión. ¿Ves? Recuérdate que hemos enseñado que cuando Dios deja algo establecido, aunque ya no se repita, se da por sentado, ¿verdad? El principio de la ley de la primera mención y cosas de esa índole. Y en este caso, en nuestros casos, que es lo que estamos peleando, al menos lo que estoy tratando de pelear yo todo el tiempo, es el hecho de los derechos inalienables. La palabrita inalienable significa eso, que no lo pueden tocar, no lo pueden ni mejorar ni empeorar. Y cualquiera que se atribuya el poder, el derecho de violar los derechos, automáticamente está yendo contra la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios sigue siendo que nosotros luchemos con las armas que podemos. Ahorita no nos podemos levantar en armas reales, entonces nuestras armas son simplemente declarar la injusticia y de hacer saber que nuestra intención, como la de Josué y Caleb, nuestra intención es la de ir y tomar la tierra. Pero las circunstancias son totalmente adversas y no podemos ir. Pero quedó claro que nosotros estamos defendiendo lo que creemos todo el tiempo, los derechos inalienables. Y aunque pasen los 45 años que pasaron en el caso de Josué y Caleb, cuando Caleb dijo han pasado 45 años, pero todavía sigo con la fuerza, y recuérdate la palabra de Dios, debido a que yo hice lo correcto, mi intención y mi disposición era de hacer lo correcto, aunque no se pudo, porque Dios no iba a pelear solo a Josué y a Caleb contra Jericó, ¿verdad? Aunque no se pudo, Dios lo tomó en cuenta y lo preservó en salud y todo lo demás hasta el tiempo en que llegó, en que se cumplió, en que él fue a la guerra y poseyó lo que se le había dado. Así estamos nosotros. Nosotros seguimos teniendo el mandato de no dejando de congregarnos según algunos tienen por costumbre. Es un mandato, no es algo de una sugerencia o una suposición.
Entonces en nuestro corazón debe de haber el deseo y la voluntad de que lo justo es obedecer a Dios y no dejar de congregarnos. Los que nos están estorbando de congregarnos son los enemigos. Los derechos inalienables son inviolables. Los que nos están violando son los enemigos. Pero solo nosotros dos, Josué y Caleb, no podemos ir a pelear contra ellos. Pero ante Dios queda constancia de que nosotros estábamos dispuestos y que le creímos su palabra. Eso sería mi respuesta. El Capi sigue entrando y saliendo, entrando y saliendo. Muy bien. Excelente, gracias Carlos por tu respuesta. Joel. Bello hablar, gracias. Joel. Voy. No, yo quería decir, Carlitos, que muy buena pregunta. Excelente, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Va. Fíjate, Carlitos, que muy buena pregunta, excelente pregunta. Yo veo dos contextos aquí y quiero aportar en eso. El primer contexto, cuando estabas hablando de Jericó, recordemos que el contexto es conquistar la tierra prometida. Ahí estaban conquistando la tierra prometida. Conquistar la tierra prometida era un plan claro de Dios, era el mandato de Dios para ellos. Y el segundo caso del rey Josías es cuando ya estamos gobernando, el rey y todos los reyes están gobernando la tierra prometida, ya conquistada, ya tomaron posesión. Yo creo que vemos en el gobierno de los reyes un mensaje para todos nosotros los que ejercemos gobierno de alguna forma y los que tenemos un llamado a ejercer gobierno. En el caso de Jericó, pues era clarísimo, Dios les dijo, vayan, destruyan esa ciudad, porque Jericó era una de las ciudades que tenían que destruir para lograr ocupar la tierra que Dios le había prometido a Abraham muchos años antes. Pero ya estando en la tierra, ya gobernando, ellos se apartaron, los reyes se apartaron del concepto de gobierno de Dios. Entonces, creo que es un mensaje para nosotros que lo primero es que tenemos que tomar las instituciones, como Carlos nos ha enseñado muchas veces, los siete montes, que es la educación, los negocios, los otros que menciona Carlos es la política, la iglesia, la religión, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ya habiendo tomado eso, tenemos que tener cuidado de que gobernemos aún así conforme a la voluntad de Dios, de que no nos apartemos de la manera de gobernar de Dios. Creo que es el mensaje del libro de Reyes. Y la última cosa que quiero mencionar es que si te das cuenta que el rey de Egipto no iba a pelear contra Josías. Josías se metió en una guerra que no tenía nada que ver con él. Lo que pasa es que el rey de Egipto iba a atacar Carquemis y Josías se metió a defender a Carquemis, pero Josías no tenía nada que ver. Por eso es que el rey le dice, el de Egipto, Macao, no sé cómo se llamaba, le dice, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Por qué te metes? ¿Por qué te venís contra mí si no voy contra vos? Yo voy contra aquel. Y Dios me dijo que castigue a aquel. Pero si te metes, te atendes a las consecuencias. Entonces no te opongas porque Dios me está diciendo que ataque a aquel. Entonces, Josías se metió en una guerra donde Dios no tenía que haberse metido a defender a otros. Es como que dijéramos, por ejemplo, que nosotros, la iglesia se mete a defender, por ejemplo, se mete a hacer otra función que no le corresponde. Que la iglesia, que el gobierno se mete a hacer otra función que no le corresponde. Se mete a una cosa, a hacer una batalla a la que no es parte de su reino, del ámbito de su gobierno que Dios le delegó. Creo que creo que si aporta eso, espero que ayude. Eso quería decir. Era una respuesta más, prácticamente siempre vamos a saber, los que estamos involucrados en esto, o sea, aquellos que por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo y hemos continuado en el camino del Señor, no podemos poner excusas como eso no le toca a la iglesia, o sea, no con relación a lo que dijo Joel, sino me refiero a entrar a política y cosas como esas. Pienso, Carlitos, que nosotros sí sabemos en nuestro corazón, es como lo que les puse yo, si llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios y estamos haciendo algo y nos equivocamos, el Señor va a buscar la forma de enderezar nuestro camino. Porque Él siempre se pone al nivel de nosotros. Y como estamos caminando, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si estamos caminando con Él, si logramos tener esa comunión con Él,
Entonces, vamos a meter la pata, pero no estamos viviendo en pecado, no estamos buscando, así como hacían esos reyes que mencionaste, evadiendo la voluntad de Dios. Y entonces está escrito, Él nos va a llevar por un buen camino. ¿Mm? Yo pienso que, pues como les lo mencioné, eso es lo que estoy haciendo yo en mi corazón, esa es mi oración casi diaria. Primero, defender mis derechos con todo el corazón. Segundo, buscar trabajar, porque el que no trabaja, que no coma. ¿Verdad? Y no me refiero a que tenga que ir a volar y todo eso, sino ver qué puedo hacer. Víctor Hugo ha sido un ejemplo para mí, porque siempre anda viendo qué hacer para lograr conseguir un ingreso, ¿verdad? Y el otro, defender a mi familia, buscar lo mejor para ella. Hemos estado implementando cosas que nos hemos pasado con los hermanos para caminar y para ver cómo podemos hacer para preparar nuestro cuerpo para defenderse de esta enfermedad. ¿Mm? Pero no tenemos miedo. No tenemos aquella cosa en el corazón de quédate en casa, y hasta que los muertos no sean los tuyos. No, no, eso no está en nuestro corazón. Están los dichos de Dios en él. Y por más, hemos tenido mucha palabra. Es nuestra obligación hacer lo que hicieron los de Berea, ir a la palabra de Dios y ver si lo que estamos oyendo es correcto o no. Pero de veras, vos oís a otras personas y te vas a dar cuenta que no están hablando la verdad. Me quedé corto, estuvo bien, y cuando te reís así me dice, no hice lo que Carlitos quería. No, tal vez creo que yo pienso que todas las respuestas están bien y yo no sé quién puede decir si sí o si no están bien o no. Tal vez lo único que yo creo que como iglesia estamos dejando por un lado es que muchas veces cuando Dios traía algo hacia Israel, sí, está bien, o sea, tenían que mantenerse en su palabra, pero tenían que humillarse. Si la iglesia o si su pueblo no se humillaba, realmente la situación no cambiaba. Entonces, tal vez lo que quisiera que fuera, no sé cómo decirlo, porque no es algo que se pueda desarrollar en un ratito, es ese papel de, ok, humillémonos. Está bien que peleemos por nuestros derechos, pero ¿dónde está ese papel en donde tal vez Dios nos está diciendo algo que no estamos queriendo escuchar? Tal vez por ahí está, pero no es para que me respondan porque puede ser algo muy... No. Mira, créeme que yo también he tenido ese pensamiento en mi corazón y lo he hecho valer. ¿Qué tal si lo que quiere Dios es castigarnos? De hecho, nos merecemos muy bien que nos castigue. El asunto es bien sencillo. Hacer lo que hizo Daniel. Sufrió la pena y todo el asunto, pero él siguió firme en los caminos del Señor. Siguió haciendo lo que era la voluntad de Dios, firme, concreta, ¿no? Inclusive cuando su vida dependió de ella. ¿Ves? Como ha dicho Carlos, nosotros no somos un país cristiano. ¿Por qué? Porque nuestra legislación no se basa en la legislación de Dios. Así de sencillo. Nosotros individualmente somos hijos de Dios. Y definitivamente el pueblo dista mucho de arrepentirse, doblar sus rodillas y apartarse de sus caminos. Está sordo, no quiere oír. Entonces, ¿qué hago yo como creyente firme en la palabra de Dios? Seguirla. Yo pienso que me estoy humillando a Dios cuando estoy defendiendo mis derechos, cuando estoy tratando de hacer lo posible porque se trabaje. Me estoy humillando ante Él. Soy humilde ante la palabra de Dios. Eso es lo que pienso que estoy haciendo yo. ¿Ves? No estoy yendo en contra del gobierno. En realidad es bien fácil ir en contra de este gobierno. En primer lugar es ilegítimo. En segundo lugar está haciendo todo de cabeza. Está robándonos. Es bien fácil ir en contra de él. O sea, no hay para dónde. Pero en lo que respecta a Dios, lo que quiere Él
es que yo me humille, y el que se humilla ante él será enaltecido.